Here's your report. Thanks, Jane. I wish I could hire a whole team of yous. Try posting a job on LinkedIn. It's the world's largest professional network. Unlike resumes, LinkedIn gives a real-time view into a candidate's skills, experiences, and more. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Find your perfect match with LinkedIn. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. Kim Wall nació el 23 de marzo de 1987 en Trelleborg, Suecia. Creció en una familia que la apoyaba. Su padre era un respetado periodista y su madre una economista. Ambos la motivaron para seguir sus pasiones, por lo que, desde muy temprana edad, descubrió un gran interés por la escritura y contar historias. Kim estudió una carrera en la Escuela de Economía de Londres, para después continuar con una maestría en periodismo en la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York. Fue durante este tiempo en la ciudad que perfeccionó sus habilidades como una periodista de investigación, desarrollando un profundo interés en contar historias que los medios de comunicación generalmente ignorarían. Sus trabajos abarcaban una gran variedad, desde estudios sociales hasta política. Sus investigaciones eran publicadas en medios muy importantes como The Guardian, The New York Times, The Atlantic, Vice, entre otros. Su estilo periodístico era distinguido por su curiosidad, empatía y valentía en la búsqueda de la verdad. El trabajo de Kim mostraba una gran habilidad para profundizar en temas complejos y controversiales, inyectando su muy personal estilo al capturar el lado humano de cada historia. Entre sus artículos más destacados se encuentra una investigación que realizó en la vida de un hombre americano que había sido hecho prisionero en China. Otro de sus trabajos más notables fue sobre el movimiento feminista en Uganda. Sus historias generalmente trataban de traer a la luz problemas difíciles o ignorados, lo que hicieron comenzar a despegar su carrera de manera muy rápida en el mundo del periodismo internacional. Como parte de sus investigaciones, Kim tenía que recorrer diversos puntos del mundo, desde Estados Unidos hasta Asia. Viajes en los que, con frecuencia, se encontraba inmersa en las culturas y la gente que investigaba. Ella no solo estaba interesada en los encabezados, en realidad quería entender a las personas y la historia detrás de ellas.
En el 2017, Kim se mudó a la ciudad de Copenhague para continuar su trabajo de periodista independiente. En agosto de ese año, se encontró con la historia de un inventor local, quien había construido el Nautilus. Presuntamente, era el submarino privado más grande en ser construido. Es decir, no había sido hecho por un gobierno o una fuerza naval. Kim, al saber del trabajo del inventor, tratado hasta cierto punto como toda una personalidad en Dinamarca, se decidió a escribir un artículo sobre él para la publicación Wired. El nombre de ese inventor era Peter Madsen. Peter Madsen nació el 12 de enero de 1971 en Copenhague, Dinamarca. Su madre, 30 años más joven que su padre, tenía ya 3 hijos de un matrimonio anterior. Después de que su padre, presuntamente, era violento con sus hermanastros, su madre tomó a sus 4 hijos y lo abandonó. Sin embargo, algunos años después, Peter regresó al lado de su padre mientras cursaba la escuela. En sus años de juventud, descubrió que compartían una gran fascinación por temas relacionados a las guerras y cohetes, además de una gran pasión por la tecnología y la innovación. Peter inició la carrera de ingeniería en la Universidad Técnica de Dinamarca, pero no terminó con sus estudios. Después de abandonar la universidad, comenzó a dedicarse a sus propios proyectos, principalmente en el campo de los cohetes. Él soñaba con desarrollar una nave espacial. Eventualmente, fundó la empresa RML, la cual tenía como objetivo construir y lanzar cohetes privados al espacio. Su entusiasmo por el espacio y la ciencia le hicieron ganar la reputación de un inventor poco ortodoxo, que sus empresas eran frecuentemente vistas como excéntricas. A principios de la década de los 2000, Peter volcó su atención en elaborar un submarino, algo que pocos habían intentado en el país. Su trabajo lo llevó a la construcción del Nautilus, un submarino hecho en su taller, diseñado para ofrecer experiencias privadas bajo del agua. La nave llamó la atención de la gente y se convirtió en un símbolo del deseo de Peter de superar los límites de la innovación. Él se convirtió en un tipo de figura pública en Dinamarca, frecuentemente otorgando entrevistas sobre sus creaciones poco convencionales y su ambición de revolucionar la exploración privada. En una entrevista, Peter, vistiendo una chamarra tipo militar y dentro de lo que parece un taller o hangar, dijo, cito, ¿estás consciente que psicópatas existen entre nosotros? Depredadores humanos que caminan alrededor, secuestran personas y los usan para después desecharlos. En el 2017, Kim estaba muy interesada en escribir una historia sobre Peter. Había intentado ponerse en contacto con el inventor en múltiples ocasiones, sin recibir respuesta. Finalmente, el 10 de agosto de ese año, Peter le mandó un mensaje de texto a Kim diciéndole que estaba de acuerdo en hacer una entrevista para ella y que se podrían reunir más tarde ese mismo día. Kim, emocionada por la oportunidad de escribir una fascinante historia,
dejó todo lo que estaba haciendo y se encontró con el inventor. Esa tarde, Kim llegó al taller de Peter, donde comenzó a hacerle algunas preguntas. Después de unos minutos, él le preguntó a la reportera si le gustaría conocer el interior y realizar un viaje en el Nautilus. Kim, presentada con una oportunidad única, aceptó. Se comunicó con su pareja, Oley, a quien le contó que Peter había accedido a realizar la entrevista dentro del submarino, que haría un viaje en él y que regresaría en un par de horas. Peter y Kim abordaron el submarino y realizaron un recorrido por la superficie del mar. Hay una foto donde se puede ver a la distancia el Nautilus, con la identificación UC3 y los 2 pasajeros asomados por la escotilla. Hasta ese momento, Kim había estado enviando algunos mensajes de texto a Oley contándole sobre su experiencia. Peter le preguntó a la reportera si quería ver en pleno funcionamiento el submarino, llevándolo bajo la superficie del agua, a lo que Kim aceptó. Aprovecharía ese momento para realizar la entrevista que tenía tanto interés en llevar a cabo. Pasaron varias horas. Llegó la noche. Oley no había recibido noticia alguna de Kim. Se fue a la cama, pero la inquietud y preocupación no lo dejaron dormir. Salió a la calle y montó en su bicicleta. Comenzó a recorrer las calles de la ciudad y llegó al puerto donde sabía que Kim había zarpado en el submarino. Esperaba encontrarse con ella en algún momento. Pasada la 1 de la mañana, Oley, sin aún tener respuesta, decidió llamar a las autoridades y reportar la desaparición de Kim. En pocas horas, la policía y Marina desplegaron un gran operativo en el mar. Botes, lanchas, helicópteros salieron en la oscuridad de la noche a buscar el submarino. Algunas horas después, cerca del amanecer, la Marina de la ciudad vio a lo lejos lo que parecía ser el submarino que estaban buscando. Pero al acercarse, se dieron cuenta que la nave se estaba hundiendo. A unos pocos metros, vieron a Peter alejándose del submarino en declive. Cuando fue rescatado, Peter les contó a las autoridades que el submarino presentó un defecto mecánico, por lo que tuvo que abandonarlo. Cuando la policía le preguntó sobre Kim, él dijo que algunas horas atrás, antes de que el submarino fallara, él había llevado a la reportera al muelle y que la había dejado ahí, y que después él había regresado al mar en su nave. La policía no creyó su historia. Peter fue detenido como principal sospechoso por la desaparición y rápidamente fue acusado con el homicidio involuntario de Kim Wall. Al siguiente día, Peter fue presentado ante la corte, donde cambió la historia que inicialmente había contado. En esta ocasión, él dijo que no había dejado a Kim en el muelle, sino que ella había muerto en el submarino, de manera accidental, según su declaración. Él contó que Kim se encontraba subiendo por la escotilla, cuando él, accidentalmente, dejó caer la pesada puerta metálica sobre ella. La puerta golpeó en la cabeza a Kim, quien murió instantáneamente. Él dijo que entró en pánico después de lo sucedido y que no llamó a la policía por temor a verse envuelto en un problema legal.
terminó su relato diciendo que había arrojado el cuerpo sin vida de Kim al mar. 10 días después de su declaración, mientras Peter se encontraba detenido esperando ser procesado, nueva evidencia fue encontrada. Un hombre que se encontraba dando un paseo en bicicleta por la costa vio algo que llamó su atención en la playa. Al acercarse, se dio cuenta que se trataba de un torso humano, el torso de una mujer. El hombre llamó a las autoridades, quienes identificaron que los restos pertenecían a Kim. Pero la policía también descubrió que el torso presentaba 15 heridas con arma blanca. Kim había sido apuñalada en 15 ocasiones. Este descubrimiento aumentó la investigación que la policía estaba realizando. Un mes después, un equipo de buzos descubrieron más restos de Kim, ropa que pertenecía a la periodista, sus piernas y su cabeza. Además, cerca de allí, encontraron un cuchillo y una sierra. Como parte de la investigación, la policía también revisó la computadora de Peter, donde encontraron material sumamente violento. Videos de mujeres siendo golpeadas y asesinadas. En esos videos, él no era el agresor, pero simplemente no ayudó en su caso tener todo ese material violento. Cuando el sospechoso fue presentado con toda esta nueva evidencia, él cambió su historia una vez más. En esta ocasión, el inventor dijo que Kim había muerto por envenenamiento de monóxido de carbono a bordo del submarino y que había entrado en pánico por lo que había intentado deshacerse del cuerpo de la mujer, pero rechazó que él la hubiera asesinado. El juicio por el asesinato de Kim inició en marzo del 2018. La teoría que la fiscalía armó y presentó en el caso fue la siguiente. Durante el viaje en el submarino y cuando los dos se encontraban bajo el agua, Peter había decidido agredir a Kim. Él ató a la mujer, la golpeó y abusó de ella, para finalmente apuñalarla. Una vez sin vida, descuartizó el cuerpo de Kim para deshacerse de las evidencias arrojándolas al mar. Que también el interior del submarino estaba cubierto con la sangre de Kim, por lo que el acusado había decidido sabotear su propia creación y hundirlo en las profundidades del mar, haciendo imposible que una investigación pudiera ser llevada a cabo en la nave. Una duda muy importante en el caso fue el por qué Peter había decidido asesinar a Kim, una periodista a quien solo había conocido hacía un par de horas. No parecía haber un motivo claro sobre el homicidio. Los fiscales argumentaron que posiblemente Peter había tratado de satisfacer una fantasía sexual, violenta. O tal vez Peter es simplemente un psicópata, recordando las palabras que él mismo había pronunciado en una entrevista. El juicio continuó y todas las evidencias fueron presentadas. Un mes después, el resultado llegó. Peter fue declarado culpable. La corte determinó que él había asesinado a Kim intencionalmente y con extrema crueldad. El hombre fue sentenciado a cadena perpetua. El caso sacudió al mundo periodístico, no solo por la atrocidad del crimen, pero también por la traición de confianza entre Peter
y Kim, quien había acudido voluntariamente ante él para realizar una entrevista. La vida de Peter Madsen siempre se vio marcada por la invención y la ambición, pero terminó con infamia. Su historia sirve como un espeluznante recordatorio de cómo una persona aparentemente brillante y un tanto excéntrico puede ocultar impulsos oscuros y peligrosos detrás de una máscara de genio. Los actos criminales de Peter dejaron una perpetua cicatriz en el mundo al terminar con la vida de Kim Wall, cuya memoria continúa inspirando y formando gran parte del campo del periodismo. La historia de Kim es una de ambición, coraje y compromiso para descubrir verdades ocultas. Esta servirá como un recordatorio de los riesgos que los periodistas encuentran en la búsqueda de la justicia, la información y el conocimiento. Esta fue la historia del asesinato de Kim Wall. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.